Cometí el mayor error de mi vida al dejar siempre el tiempo para después y al asumir que las relaciones funcionan solas. Creía que si estaba presente, si llevaba el sustento a casa, si cumplía con mis responsabilidades, eso era suficiente. Pero no entendí que estar presente y estar conectado son dos cosas completamente diferentes. Y durante años solo estuve presente, nunca realmente conectado. Siempre pensé que el silencio era una señal de paz, que si no había peleas todo estaba bien, que si no había quejas el amor era fuerte. Pero la verdad es que el silencio muchas veces es el lugar donde los sentimientos mueren lentamente, sin hacer ruido, sin que nadie se dé cuenta. Vivíamos en la misma casa, dormíamos bajo el mismo techo, compartíamos la misma vida, pero las conversaciones fueron disminuyendo. Las preguntas se hicieron menos. Esa curiosidad que acerca a una persona a otra se fue apagando, y yo lo tomé como algo normal. Siempre estaba ocupado, a veces con el trabajo, a veces con las responsabilidades, a veces con el cansancio y cada vez decía lo mismo. Mañana sacamos tiempo, mañana hablamos, mañana lo entendemos. Pero no sabía que mañana es una palabra que va acabando las relaciones poco a poco, porque el mañana muchas veces nunca llega. Consideré innecesarios los pequeños momentos, esos momentos en los que no pasa nada especial, solo sentarse juntos, solo escuchar, solo estar. Pensaba que todo eso era una pérdida de tiempo, que la vida real se construye con grandes decisiones y grandes responsabilidades, pero la vida real respira precisamente en esos momentos que dejamos pasar. Creyendo que no importan, me tranquilicé, diciéndome a mí mismo que no. Estaba haciendo nada malo. Soy fiel, no abandono mi hogar, no le hago daño a nadie. Pero no entendí que no hacer lo incorrecto no es suficiente. Para mantener vivas las relaciones, también es necesario hacer lo correcto. Me convertí en una persona que respondía, pero no escuchaba, que miraba pero no sentía, que estaba acompañado pero con el corazón en otro lugar. Y todo ocurrió tan lentamente que pensé que todo estaba bien. Las relaciones no se rompen en un solo día, se debilitan un poco cada día cuando dejamos de hacer preguntas, cuando posponemos las conversaciones, cuando enterramos los sentimientos bajo la ocupación. Y un día, de repente, te das cuenta de que la persona frente a ti está contigo, pero ya no está cerca. Muchas veces ignoré la tristeza, muchas veces confundí el silencio con tranquilidad, muchas veces pensé que todo eso era parte de las relaciones largas. Pero la verdad es que todas esas son señales de peligro, que si se reconocen a tiempo, pueden salvar muchas cosas. Llegó un día en el que el tiempo me detuvo y me dijo que ya no hay un después, que esos momentos que dejaste pasar creyéndolos normales no volverán, que esas conversaciones que consideraste innecesarias ya no podrán darse. Y entonces entendí que no lastimé a nadie intencionalmente, pero tampoco intenté de manera consciente, y esa fue la mayor pérdida. Comprendí que el amor no es solo estar juntos. El amor es hacerle sentir a alguien que es importante, que su voz es escuchada, que sus deseos no son una carga. Y yo fallé en todo eso. A menudo creemos que el mayor problema en una relación es la traición, las peleas o algún gran accidente, pero en realidad el mayor problema es la indiferencia. Cuando damos por segura a la persona que tenemos delante, cuando asumimos que siempre estará ahí, y en ese mismo momento comenzamos a perderla. Dejé muchas cosas para después. Dejé muchas promesas incompletas. Desperdicié muchos momentos.
y me di cuenta demasiado tarde de que el tiempo no espera a nadie, y que las relaciones, especialmente, dependen del tiempo. Si en este momento estás en una relación, si hay alguien en tu vida, no pienses que mañana todo se arreglará. No pienses que ahora no y después sí, porque el después muchas veces llega demasiado tarde y a veces no llega nunca. Escucha hoy, habla hoy, saca tiempo hoy, haz hoy ese pequeño esfuerzo que has estado postergando, porque las relaciones no se mantienen vivas con grandes promesas, sino con pequeños esfuerzos diarios. No digo todo esto para que te sientas culpable, sino para que no repitas el error que yo cometí, porque cuando todo termina, solo quedan los recuerdos, y el recuerdo más pesado es aquel que pudiste haber creado, pero no creaste. Todos pensamos que tenemos mucho tiempo, pero la realidad es que el tiempo es muy limitado, y las personas que hoy están con nosotros, mañana quizá no estén. Por eso, hazles sentir hoy que son importantes, porque si no es hoy, quizá nunca sea. El amor no es un sentimiento que funcione solo. El amor es una acción que se practica todos los días, a veces escuchando, a veces comprendiendo, a veces sentándose juntos en silencio, y a veces simplemente diciendo estoy aquí. Si hubieras entendido todo esto a tiempo, quizá no cargarías con el arrepentimiento que hoy cargo yo, quizá no habrías desperdiciado los momentos que yo desperdicié, y quizá tu historia no terminaría donde terminó la mía. Más tarde pensé mucho que si en ese momento me hubiera detenido un poco a reflexionar, si hubiera decidido un día que hoy no estoy ocupado, que hoy escucharé, que hoy no solo estaré presente sino conectado, tal vez muchas cosas hubieran sido diferentes. Pero el problema es que la mayoría de las veces tomamos decisiones cuando ya se ha acabado el tiempo para decidir. También entendí que la frase más peligrosa en una relación no es la pelea, sino aquella que se dice con tranquilidad. No pasa nada, déjalo, lo veremos después. Porque esa frase lentamente construye un muro entre los corazones, y un día ese muro se vuelve tan alto que ni siquiera el sonido logra atravesarlo. Comenzamos a perdernos cuando asumimos que ya no necesitamos ganarnos el uno al otro, cuando creemos que los esfuerzos ya son innecesarios, que la otra persona simplemente nos entenderá, y ese pensamiento se convierte en el mayor error. Durante años supuse que la otra persona sabía que me importaba, que lo que sentía no necesitaba decirlo, que el silencio lo expresaba todo. Pero el silencio no expresa nada. El silencio solo crea vacío, y en ese vacío crecen los malentendidos. Aumentan las distancias, y el corazón se cansa. También noté que cuando dejas de escuchar a alguien, esa persona gradualmente deja de hablar. Primero reduce sus palabras, luego las disminuye más, y finalmente las guarda en su corazón. Y cuando alguien empieza a guardar dentro lo que siente, entiende que la relación está en peligro. Todo esto no sucede de repente. Es un proceso silencioso. Tan silencioso que quienes nos rodean no lo perciben. La casa sigue funcionando, la vida continúa, pero algo muere por dentro y nos damos cuenta solo cuando ya ha muerto. Muchas veces sentí que la otra persona estaba cambiando, pero lo interpreté como debilidad. Pensé que quizás se había vuelto más sensible, que sus expectativas habían aumentado, y nunca pensé que quizá yo había disminuido, que mi presencia se había vuelto hueca. A menudo estamos tan ocupados en demostrar que tenemos la razón en las relaciones, que olvidamos acercarnos. Creemos que ganar una discusión es más importante, que imponer nuestra opinión es más importante, pero al final, cuando la relación se rompe,
Nadie pregunta quién tenía razón. Solo se observa quién quedó solo. Aprendí que lo más valioso en el amor no es el tiempo, sino la atención, porque todos tienen el mismo tiempo, pero solo damos atención a quienes realmente consideramos importantes. Y yo le di mi atención a cosas que nunca estarían junto a mí. Elegí el trabajo, elegí la ocupación, elegí la comodidad, y puse todo eso por encima de la persona que estaba conmigo, que solo quería que la viera, la escuchara, la sintiera. Cuando luego miré hacia atrás, me di cuenta de que nunca me pidió cosas imposibles, nunca solicitó grandes sacrificios. Solo pidió pequeños momentos, esos momentos que yo descarté diciendo que no tenía tiempo. Todos olvidamos que el tiempo, en sí mismo, nos rechaza un día, y entonces solo nos queda decir ojalá hubiera dejado el teléfono a un lado ese día, ojalá hubiera considerado importante esa conversación, ojalá no hubiera desperdiciado ese momento. También aprendí que en las relaciones la mayor limosna es la atención, y cuando alguien deja de pedir atención repetidamente, eso no es una señal de felicidad, sino de rendición, porque la persona deja de pedir donde constantemente regresa con las manos vacías. Si estás escuchando esto y sientes que se parece a tu vida, no lo ignores, porque la aparición de un sentimiento es, en sí, una oportunidad, una última advertencia, después de la cual la relación cambia o termina. No digo que todo se volverá perfecto, ni que nunca habrá dificultades en las relaciones. Solo digo que si hoy haces un esfuerzo, si hoy escuchas, si hoy dedicas tiempo, quizá mañana no tendrás que cargar con la pesada carga que yo llevo hoy. Las relaciones no requieren protección, las relaciones requieren participación. Quieren que estés presente y también involucrado, que escuches y que comprendas, que estés junto a la otra persona y que la acompañes de verdad. Aprendí todo esto muy tarde, y quizá por eso hoy lo digo todo, porque si mi historia logra detener a una persona a tiempo, si salva un corazón, quizá mi arrepentimiento se alivie un poco.